Sopo, persona de mi corazón. Jen, Regálame todas las historias Jackson, para terminar mi canción. Vyakti, Persona, Akinsaso, persona. Hominem. Hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, orientación sexual o su trabajo. Las personas son seres que aman, se enamoran, forman familias, se unen y se comparten. También son seres con mentes, sexos y géneros diversos. La diferencia entre preferir y orientarse hacia un género está en la posibilidad de poder elegir. La orientación no es una elección, sino una condición que surge sin pedirla en la mente y el cuerpo. Estos actos han generado homofobia y lesbofobia, violentando a estas personas y concurriendo en asesinatos, criminalización y exclusión social, negando así su ser personas. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas, todos y todes. Hoy hablaremos de personas de la comunidad LGBT+. El filósofo y activista Michel Foucault se preguntaba sobre la aparición de todas esas sexualidades periféricas y si el hecho de que pudieran aparecer a plena luz sería el significado de que la regla se afloja o si el hecho de que se les preste atención sería prueba de un régimen más severo y de la preocupación de tener sobre estas un control más exacto. La homosexualidad y el lesbianismo han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. La sociedad patriarcal ha sido determinante en lo que se considera el deber ser. Es así que han impuesto que la familia y las relaciones amorosas solo deben ser constituidas de forma heterosexual. La condena por ser homosexual o lesbiana no solo ha sido criminalizada, sino se le ha considerado objeto de estudio como si fuese una enfermedad contagiosa o un virus a eliminar, argumentando que la homosexualidad es una elección generada por causas traumáticas, enfermedades mentales o cualquier motivo ajeno al deseo legítimo de amar o desear. Las diferentes condenas hacia los comportamientos, ya sea sexuales, afectivos o simplemente de vestimenta que transgreden a los roles preestablecidos en la sociedad, se han presentado a lo largo de nuestra historia. Un ejemplo de esto fue en la Francia medieval, cuando una mujer tuvo que recurrir a disfrazarse de hombre para contraer matrimonio con otra mujer, motivo por el cual fue condenada a la hoguera. Más tarde, durante la Revolución Francesa, 7 mujeres vivieron vestidas de hombre. Una de ellas fue descubierta y condenada a la horca. Al serle leída la sentencia, esta declaró que prefería la horca antes que seguir viviendo como mujer. A pesar de que existían los castigos a las mujeres por sus conductas sexuales y por su inclinación hacia el mismo sexo, la palabra lesbiana, como documenta la historiadora Úrsula Camba, no se conoció hasta el siglo XIX. Fue entonces que las conductas lésbicas tuvieron un nombre y se reconocieron como tal. Sin embargo, para ese entonces la homosexualidad en hombres era ya un hecho censurable y visibilizado. A lo largo de la historia, la comunidad LGBTT+ ha tenido que luchar por sus derechos al matrimonio, al bienestar social, a la paternidad, a la maternidad y a poder desenvolverse dentro de la estructura social con respeto y dignidad. Para conversar acerca de las personas de la comunidad LGBT, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Jaime Morales, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, la abogada y activista Guadalupe González y Celeste Asensio Ortega,
primer diputada federal abiertamente lesbiana, originaria de la comunidad indígena de Paracho, Michoacán. Bienvenidos todos. Y Celeste, pues voy a ir muy directo. ¿Cómo vives tú tu proceso para asumir tu orientación sexual? Bueno, pues primeramente saludar también a mis compañeros y compañeras que me están acompañando aquí. Un gusto estar con ustedes en este auditorio. Y desde luego, pues también, mira, lo resumiría, considero como en 3 fases. La primera, que fue del enamoramiento, del darme cuenta que me estaba trayendo una mujer, del darme cuenta que no solamente me atraía, sino que ya estaba sintiendo algo más allá de la simple atracción por ella. Posteriormente es como la aceptación de la familia, fundamentalmente mis papás. Pero hay algo bien importante que tú me comentaste, que fue, tú estabas como que no te atraía mucho los hombres, incluso tenías una pareja, un hombre, pero como en tu comunidad no se hablaba de eso, pues tú algo sentías raro. Incluso me hiciste un comentario que me pareció muy interesante, que fue las manos. Ah, sí. Bueno, es que justamente le comentaba en otra oportunidad que habíamos tenido de vernos. En la secundaria yo pues cursé de todo mi nivel básico en Paracho, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y en la secundaria pues yo tuve un novio y de pronto pues él como que me quería acariciar, pero sentía yo como muy rasposas sus manos. Entonces, pues yo como que no me hallaba. Cuando me voy a Europa a estudiar la prepa, es cuando entro a esta fase del enamoramiento, del darme cuenta que me estaba atrayendo una mujer, y por eso precisamente yo le comento a mi mamá, que es esta segunda fase que les hablo de la aceptación familiar, y le digo, oye, ma, ¿me das chance de tener amigas lesbianas? Y mamá me dice, sí, mientras no quieran contigo. Entonces yo dije, ya la hice, porque pues no me dijo que mientras yo no quisiera con ellas, ¿no? Y pues como lo que no está prohibido está permitido, pues dije, de aquí soy. Entonces ahí empieza todo este proceso, y ya finalmente pues la tercera fase que yo nombraría pues es la de la aceptación personal. Claro. El darte cuenta que independientemente de si hay una aceptación por parte de tus compañeros de la escuela, si hay una aceptación por parte de los maestros, de la familia, con que te aceptes tú, todo lo demás prácticamente sale sobrando, ¿no? Como dicen, que el mundo ruede. Y pues de allí básicamente fue que dije, soy Celeste, soy mujer, me atrae otra mujer, me gusta otra mujer, amo a una mujer. Y es lo importante. Pues ese es un derecho primordial, ¿no? Exactamente. Jaime, ¿qué está haciendo el área que diriges precisamente para los derechos de la comunidad LGBT+? Pues mira, las poblaciones de la diversidad sexual son varias. Cuando se habla de comunidad se piensa que somos un grupo compacto y somos muchas poblaciones. Entonces, lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la doctora Sheinbaum, fundamentalmente es garantizar los derechos de todas las personas. Y a nosotras nos toca garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. ¿Qué hacemos? Tenemos una unidad de atención psicológica y de acompañamiento de asesoría legal gratuito, que son los problemas fundamentales con los que se enfrentan estas poblaciones, sobre todo las que tienen menos recursos. Se enfrentan a la discriminación, se enfrentan al sometimiento, se enfrentan a discriminación en el trabajo, a acoso laboral, ¿sí? A que la misma familia, cuando no les acepta, no solo los corre de casa, les quita cuando hay posibilidad de sus posesiones, la pareja. O sea, es muy compleja todo lo que nos cubre, porque como poblaciones somos personas indígenas, somos personas en situación de calle, somos personas con alguna discapacidad, somos lesbianas, somos homosexuales, somos personas trans, somos niños, somos niñas, niñas y adolescentes. O sea, abarcamos todos los espectros de la población. La última encuesta del INEGI nos acerca al 5% de la población. Muchísimas gracias, Jaime. Guadalupe, ¿cómo es, hablando de todo esto, cómo te involucras tú dentro de los derechos y de como activista para la lucha de los derechos humanos?
de las personas LGBT, que tú tienes ya mucho tiempo en esto. Muchas gracias. Mira, como decía Celeste y Jaime, el proceso de aceptación es un proceso interno y ese proceso interno es lo que va haciendo los cambios hacia el exterior y primero hacia la familia. Ahí justo en la familia, a pesar de que actualmente tenemos un bagaje jurídico, un bagaje sociológico que apoya mucho tu identidad, tu orientación y tu expresión de género, sin embargo, sigue habiendo muchas conductas discriminatorias, no solamente a la población LGBTI, sino a lo diferente, a todo lo diferente, a las personas indígenas, a las personas que tienen una discapacidad, a las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, siempre al diferente te da miedo y entonces atacas. Porque yo me acerco al activismo hace más de 32 años, justo porque cuando yo estudiaba en la universidad veía estas diferencias que había. El Código Penal antes hablaba y decía que quien acerque al homosexualismo, la penalidad se incrementaba y era un delito penal. Por fortuna eso ya no existe, pero sí tenemos que reconocer... Yo te voy a interrumpir. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que se cambió eso? Estaba en el 92, O sea, 93, en el 92 todavía existía como penalización. Sí, digamos como que se incrementaba, no decía es delito ser homosexual, sino el que provea o a través de la conducta reiterada influya a que la persona tenga actos de homosexualidad. Homosexualismo, decía la palabra. Entonces, para mí siempre es fundamental la historia. Quien quiere borrar la historia de quien sea, no tiene futuro. Claro. Obviamente no tiene presente. Bueno, pues te interrumpo porque vamos a irnos a una breve pausa. Estamos hablando de personas de la comunidad LGBT. Quédense con nosotros. Regresamos. #persona. #persona. Los logros de la comunidad LGBTT+ han avanzado significativamente. Hoy en día, el matrimonio igualitario es reconocido en toda la República Mexicana, siendo la Ciudad de México pionera en conseguirlo. Sin embargo, para otros estados y municipios impera aún el juicio patriarcal dentro de los usos y costumbres tradicionales. Tal es el caso de la meseta purépecha, donde el uso del traje tradicional guare, de significado mujer hermosa, es condenado si lo viste un hombre homosexual. En agosto de 2010, la Ciudad de México se convirtió en el primer estado en aceptar la adopción homoparental, seguida por el estado de Colima en 2013, Coahuila y Campeche en 2015, Morelos en 2016, Chiapas y Querétaro en 2017, Yucatán en 2018 y Baja California en 2019. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos hablando de los derechos de las personas LGBTT+. Y bueno, vuelvo contigo, Celeste. ¿Cuál fue tu experiencia para poder hacer la primer marcha de orgullo de la comunidad en Paracho, Michoacán? Bueno, pues miren, les platico igual rápidamente cómo llevamos a cabo este tema. Siempre también he considerado que no es lo mismo salir a marchar a la Ciudad de México o a Morelia, porque pues prácticamente somos invisibles, porque pues no nos conocen, a eso me refiero con el tema. A salir, a atreverte a marchar en el municipio de donde eres, con la familia que te conoce, con los amigos de tus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá nosotros tuvimos muchas buenas y malas experiencias, como esta primera marcha del orgullo purépecha LGBTIQ+. En primera, nuestra consigna fue: por usos y costumbres incluyentes, es bueno ser diferente. Generalmente el tema de los usos y costumbres siempre está asociado con el tema de indígenas,
pero muchas ocasiones también nosotras como mujeres hemos considerado que estos usos y costumbres muchas ocasiones se convierten en abusos y costumbres. Exacto. Entonces, estos abusos y costumbres van precisamente desde, tristemente, una mentalidad muy arraigada, machista, en el que Paracho no ha tenido una presidenta municipal mujer, Michoacán no ha tenido una gobernadora mujer, y no se diga nuestro país no ha tenido una presidenta de la República mujer, ¿no? Entonces estamos hablando de que el arraigo machista y misógino en México pues viene desde una época que tristemente pues desde la conquista de nuestros pueblos originarios con el cristianismo pues todavía se inculca aún más este tema, ¿no? Y es en este sentido en el que precisamente pues como mujer, como indígena y como diversa, pues dijimos hay que atrevernos a decir aquí estamos, sí existimos, empezamos con todo el tema de la marcha y muchas de las frases que escuchaba yo, expresiones mejor dicho, que escuchaba fundamentalmente hacia el comité organizador, pero más aún como hacia mi persona, porque pues era la impulsora, la promotora, era, y no sé si se valga decir malas palabras, pero me decían tit, vieja tit, porque, porque la población LGBTIQ+ no existe en las comunidades indígenas. Así me lo llegaban a decir, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Como activista y padre, háblanos sobre la importancia de crear espacios interseccionales, legales y libres de homofobia para las próximas generaciones. Bueno, pues es un poco lo que hemos venido platicando aquí, Celeste, Lupita y yo. A diferencia de estos 3 pasos que pasó Celeste, ¿no? Para entender su orientación sexual, yo soy del año Caña 1, entonces imagínense ustedes que cuando te das cuenta que te gusta un chico, no, eso no es cierto, no es posible, o sea, no hay información. O sea, hoy se discute en este programa, en la televisión, en las películas, ¿no? O sea, mi hija que tiene 11 años, no solo porque tiene 2 papás homosexuales, sino porque en su escuela se habla de orientación sexual. Claro. Pero cuando yo iba a la escuela, no. Y lo que yo iba era a misa. Entonces, lo poco que sucedía es que en qué aberración estoy metido. Claro. Y yo le pedí a Dios todos los días que me alejara de esa aberración y de ese pecado. Entonces, a partir de eso, poder entenderlo se complejiza enorme. Me corrieron de mi casa y otro día podemos hacer 8 programas. Exacto. Con algo que me pasó a mí, que le ha pasado hoy aún a muchísimas personas. Lo importante hoy es que las nuevas generaciones tienen otra manera de ver su futuro. Cuando nos decían de matrimonio igualitario, ¿no? ¿Cómo? Si los heterosexuales lo que ya no quieren es casarse, y entonces nosotras decíamos, porque tienen el derecho, queremos el derecho y luego decidimos si nos casamos o no. Entonces, ese matrimonio igualitario fue para los jóvenes. Hoy ver a muchachos y muchachas de secundaria caminando tomados de la mano, rodeados de sus amigos, ha cambiado el mundo y cambia el paradigma en las zonas urbanas. Celeste nos decía hace rato, entre bambalinas, de que eso no está sucediendo en los pueblos pequeños, en los pueblos originarios, pero hoy hay cuando menos un enorme avance de la información. Muchísimas gracias, Jaime Guadalupe. Tomando lo que dice Jaime, ¿qué particularidades conlleva ser una familia lesbo-maternal? Pues mira, justo como decía Jaime, ha sido un trabajo constante de reconocimientos de nuestros derechos. No quiere decir que actualmente existan las familias lesbomaternales, homosexuales y transexuales dentro de la diversidad. Siempre hemos existido. La única diferencia es que no teníamos reconocidos nuestros derechos. Y al reconocer nuestros derechos, reconocemos la posibilidad de acceder a toda una serie de gamas que no teníamos contemplados. La particularidad, yo te comentaba en algún momento, que cuando, hace más de 30 años, cuando hablábamos de maternidad lésbica, parecía que solamente había una mamá lesbiana. Exacto. ¿No? Porque no había nadie más y no era gratis. Todavía sigue siendo
no tan gratificante, porque sigue habiendo mucha violencia. Por supuesto que hay un marco legal que nos protege, nos impulsa, hay estos programas de gobierno. Un poco aflojando, ¿no? Sí, estamos avanzando. Sin embargo, el tema de violencia, como decía Celeste, sigue permeando en algunos estratos, en algunos lugares de la misma capital, que tendría que no existir en la Ciudad de México, pero sigue existiendo este tema. Entonces, imagínate para las parejas, cuando surge el grupo de madres lesbianas en 1992, pues nos reunimos pensando en qué iba a pasar y nos dimos cuenta que había muchas mujeres que compartían la necesidad de tener encuentros y tener derechos, porque hace tiempo las mujeres que se asumían como lesbianas, al estar casadas en un matrimonio heterosexual, inmediatamente les quitaban los hijos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y Celeste, tú has estado trabajando mucho, pues estamos hablando de lo mismo. Se necesita una educación sexual en todos los niveles escolares para empezar a entender estas particularidades y no caer en estas dobles funciones, porque finalmente sucede. Sí, efectivamente, algo que había comentado tanto con Emma como contigo, es precisamente el hecho de que durante la legislatura pasada, que este ya es mi segundo periodo legislativo, estuve impulsando que la Constitución en el artículo 3 que habla sobre la educación, pues se incluyera el tema de la educación sexual integral en todos los niveles de estudio, desde nivel básico, medio superior hasta superior. Y esto, la importancia aquí radica precisamente en el que en muchas ocasiones no se les enseña a los niños, a los infantes, que se les puede proteger de un acoso, un abuso sexual que va a traumar toda la vida de este infante, ¿no? Posteriormente, en la edad adolescente o en la etapa adolescente, pues se viene esta fase en la que tienen que experimentar. Y luego a nosotros nos dicen, es que si les hablan del condón es porque ustedes quieren incentivarlos a que ya tengan una actividad sexual. No, señora, queremos nosotros hacer en esta etapa de su vida que no haya embarazos adolescentes, que no haya embarazos prematuros, que no haya abortos, que no haya deserción escolar y sobre todo y fundamentalmente pues también que aprendan a cuidarse, ¿no? Que sepan cómo utilizar estos métodos anticonceptivos en la edad juvenil o adulta ya un poco, pues también estamos hablando precisamente de cómo hablar estos temas ya también con las y los hijos, etcétera, etcétera. Y que bueno, te interrumpo, y que la sexualidad es diversa, ¿no? Sí, y no por eso tiene que ser malo. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México sobre la adopción, Jaime? Bueno, la Ciudad de México pues es una ciudad de derechos, es una ciudad que desde hace más de 20 años la izquierda progresista ha modificado sus leyes para que todas las personas tengan los derechos. A partir de matrimonio igualitario en el 2010, el 2009 se aprobó, empezamos en el 2010, hubo una controversia de la ultraderecha para que no se permitiera el matrimonio igualitario y mucho menos la adopción. Y bueno, gracias a esa controversia, que no fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia, se consolidó que en la Ciudad de México la adopción por cualquier persona que tuviera 17 años o más podía adoptar, y si eran parejas tenían que tener 2 años de casados o un concubinato registrado. Entonces, la adopción es una herramienta que tiene el Estado para el derecho de los niños, las niñas y los niños de tener una familia. Claro. No es al revés, no es para que quien no tiene familia la tenga. Las familias estamos conformadas de muchas maneras. Y así es. Las personas tenemos que ver eso con empatía, aunque no lo entiendan, porque es un derecho de los niños y de las niñas a tener una familia. A tener una familia. Y muchísimas gracias, Jaime. Guadalupe, ¿qué sientes tú que falta todavía de visibilizar sobre los derechos de la comunidad? Cuando las personas en una etapa de vejez no tienen un patrimonio, no tienen un futuro garantizado, regresan a sus familias de origen, con sus hermanos, con sus sobrinos y demás. Y para muchas familias no es socialmente conveniente que estas personas asuman su orientación sexual. Entonces regresan otra vez al closet. Después de todo el
después todo el Qué trabajo, y por eso tendría que haber lugares en los cuales las personas puedan estar de manera digna, igual que todas las personas, independientemente de su orientación Por e identidad supuesto. sexual. A nivel nacional, en algunos estados ya se reconoce en la mayoría, se reconoce el matrimonio igualitario, sin embargo, en la práctica sigue habiendo como resistencia. Bueno, pues híjole. Entonces, mucho. bueno, pues nos falta todavía. Es un camino que no para, ¿sí? Ya son Se hace 32, camino al 32 andar. estados ya tienen matrimonio igualitario, pero sí, hemos olvidado a las personas mayores, ¿sí? En todos los sentidos, Sí. pero especialmente entre las personas de la diversidad sexual y muy, muy particularmente entre las personas trans, hay un hueco Un tema grande. enorme de discriminación y de odio. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco su presencia, Jaime, Guadalupe, Celeste, que llega desde Paracho, Michoacán, y al público que nos acompaña. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto. Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Ominem. Hashtag persona.